Previamente a lo que hoy vamos a llevar, les solicitaría que aquellos que hayan ya manejado la aplicación Quizzes estén preparados porque al final de la clase voy a enviar un cuestionario de la clase que vamos a dar hoy. Y aquellos que no puedan manejarlo, por favor, me vayan indicando. Voy a dar un tiempito prudente para que me puedan indicar qué es lo que no pueden hacer para poderles ayudar, ¿no? Este cuestionario no va, si bien no va a tener nota, va a ser contado como asistencia del día de hoy, ¿ya? Deme, 5 minutitos, por favor, vamos a comenzar la clase. Ahora sí, vamos a comenzar. Esta noche nos toca hablar de los recursos o medios de impugnación que tenemos en la materia penal. Para iniciar, vamos a definir qué son los recursos. Los recursos son los medios y mecanismos establecidos por la ley que permiten a las partes solicitar al mismo juez o tribunal o uno superior en grado la revisión, ya sea total o parcial, de lo que ha determinado en su resolución. Las partes tienen derecho a recurrir y así lo establece el artículo 180, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, ¿ya? Para que la autoridad superior en grado revise los actos del ad quo del juez inferior. Bueno, también podemos señalar que los recursos son institutos jurídicos procesales tendientes a la revisión de las resoluciones judiciales que la parte interesada considere que le afectan o vulneran sus derechos, para que de esta forma se evite ejecutar una resolución que contenga vicios o errores o tal vez omisiones cometidas por el juzgador, debido a que este es un ser humano, ¿no? Y bueno, los seres humanos fallamos. La razón de que se permite a las partes poder impugnar radica en la alta probabilidad y siempre latente posibilidad de que una resolución contenga errores eh, o disposiciones contrarias a la norma. Entonces, tenemos que tomar en cuenta
que las partes tienen derecho a recurrir y esta se refiere a que una autoridad superior revise dichos actos. Empero, eh, nosotros tenemos que aplicar este derecho de recurrir en caso de que se nos esté vulnerando los derechos a nuestros clientes. Para comenzar con los recursos, vamos a iniciar con el recurso de reposición, ¿ya? Y el recurso de reposición nos indica que es un mecanismo procesal de la impugnación que tiene como finalidad, ¿ya? La revisión de una providencia de mero trámite por la misma autoridad que la emitió. Entiéndase bien, para una providencia de mero trámite por la misma autoridad judicial que la emitió para que sea modificada parcial o totalmente, ¿ya? O en su defecto, dejarlo sin efecto. El recurso de reposición tiene lugar contra las providencias autointerlocutorias a efecto de que el mismo juez que las haya dictado las revoque o modifique, ya lo habíamos dicho, ¿no? Mediante él se evitarán dilaciones y gastos o elevarlo a una segunda instancia, ¿ya? Eh, los cuales puedan generar más gasto y más dilación. Por lo mismo es que este auto interlocutorio, al ser providencia de mero trámite, tiene que resolverlo el mismo juez que ha elaborado la sentencia. La interposición del recurso de reposición lo establece el artículo 402, ya que establece las modalidades de interposición. Nos dice que es de manera verbal, siempre y cuando se lleve a cabo en audiencia, planteándose de la misma manera de forma inmediata. Sin caso que sea por escrito, una vez notificados, tenemos 24 horas para responder. Entiéndase bien, tenemos 24 horas si nos notifican con el recurso de reposición. El juez o el tribunal deberá resolverlo sin sustancia. Su micrófono, por favor. Ya. El juez deberá o el tribunal deberá resolverlo sin sustanciación en el plazo de 24 horas también, o en el mismo acto si se plantea en audiencia. Y esta no tiene recurso ulterior. Su micrófono, por favor, Lidia Yura. Gracias. Ya sea presentado verbal o escrito, en ambos casos, el requisito es que se debe fundamentar apegado a la normativa, puesto que de aquí o con este acto estaríamos agotando la vía y esta nos habilita para plantear un amparo constitucional u una acción de libertad. Ya. Conocer este dato, ¿no? De que estaríamos agotando la vía es muy importante en un caso concreto. Cuando la autoridad judicial cuando la autoridad judicial, ¿no? Cuando de manera negligente conteste una solicitud con una providencia y esta nos apertura el plantear el recurso de reposición, ¿no? Que puede ser resuelto en un día, 2 días, en unos días, nos dice la ley, pero de continuar con la negativa, directamente nosotros ya podemos aplicar un mecanismo constitucional. Ya, podemos poner como ejemplo que ante una solicitud de cesación de medidas cautelares,
La autoridad jurisdiccional resuelve, a veces nos dice, no, estén los datos del proceso, así es su providencia. Eh, Se ven muchos agravios, por lo que se puede plantear una reposición, con lo cual estaríamos agotando la vía y se habilita, dicho, valga la redundancia, el amparo constitucional que nos puede conceder la tutela en la vía constitucional. Y así también lo establece la sentencia 0094 del 2021-S2. Eh, Pasamos al recurso de apelación incidental. Este recurso de apelación incidental procede en contra de de las resoluciones que se manifiestan mediante un auto interlocutorio, por lo que podemos decir eh, que todas aquellas resoluciones que no han sido resueltas en el fondo del proceso son impugnables a través de este recurso, tal cual lo describe el artículo 403 del mismo Código Penal. Y estas son las que se puede eh, interponer. La que resuelva la suspensión condicional del proceso, ¿ya? La que resuelva una excepción o un incidente, la que resuelva medidas cautelares o su sustitución, la que desestime la querella en delitos de acción privada, la que resuelva la objeción de la querella, la que declare la extinción de la acción penal, la que conceda o revoque o rechace la libertad condicional, la que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la etapa preparatoria en delitos relacionados con organizaciones criminales, la que admita o niegue o la extinción de la pena, bueno, la que resuelva la reparación del daño y las demás señaladas por este artículo. Nos dice en la última, ¿no? Las demás señaladas por este artículo, eso se refiere a que será procedente este recurso para las demás resoluciones que estén señaladas en los artículos 255, 256. La interposición de este recurso es al igual que el caso del recurso de reposición, ya que en el recurso de apelación incidental podrá ser interpuesta de manera oral o escrita. Ya habíamos indicado que de manera oral tiene que ser sí o sí en audiencia y se interpondrá por escrito dentro de los 3 días una vez notificados con la resolución. El artículo 335 del Código Procesal Penal nos habla de la resolución de las apelaciones incidentales. Tenemos que tomar en cuenta que la interposición de esta no da como causal la suspensión, puesto que se debe seguir tramitando el proceso que se está llevando a cabo, ¿ya? Por lo que no se permite la sustanciación del recurso de apelación incidental durante la celebración del juicio, correspondiendo en su caso celebrar la celebración de juicio. Per- ya. Y lo cual permitirá efectuar más adelante la impugnación junto a con la apelación restringida. También nos habla el Código Procesal Penal de la remisión y el trámite. La remisión se da que una vez la juez o el juez o tribunal remite las actuaciones al Tribunal Departamental de Justicia dentro de las 24 horas siguientes para que éste las resuelva. Y el trámite sería que recibidas las actuaciones, la sala penal, a través de la oficina gestora de procesos, señalará día y hora de audiencia y notificará a las partes dentro del plazo de 24 horas con el señalamiento de audiencia y cuando corresponda el recurso presentado por escrito, ¿no? La audiencia de apelación se llevará a cabo dentro del plazo de 5 días y se desarrollará conforme a los principios
previstos en el artículo 113. De este recurso, de esta apelación, nacen dos vertientes, ya, ya que esta apelación incidental, sin llegar a dividirse en dos instituciones distintas, contempla dos dimensiones que se diferencian por especialidad, y cada una de estas abarca dos familias de resoluciones distintas con naturaleza y alcance diferentes. Una de estas ya habíamos hablado líneas arriba, que la apelación incidental está regulada por el artículo 403 y siguientes del Código Procesal Penal, y la otra es la apelación incidental regulada por artículo 251 del Código Procesal Penal, que es la única y exclusiva, que va y es la única y exclusiva contra aquellas resoluciones relativas al régimen de medidas cautelares de carácter personal, que de conformidad a dicho artículo se interpone en el efecto no suspensivo y en el término de 72 horas y es resuelta por el Tribunal de Apelación sin más trámite en audiencia y dentro de los 3 días siguientes recibidas las actuaciones y sin recurso ulterior. La apelación incidental se debe presentar y tramitar en sujeción a las previsiones de los artículos 404 al 406, deduciéndose de estos la posibilidad de plantearla directamente dentro del juicio oral, cuyo efecto es la averiguación de los hechos que conforman el fondo del litigio y no así la resolución de las situaciones incidentales en grado de apelación. Además, en atención a lo dispuesto por el artículo 335, la resolución de apelaciones incidentales tampoco está contemplada como una causal de suspensión de juicio, como ya les había indicado anteriormente, por lo que no se permite la sustanciación de un recurso de apelación incidental durante la celebración de juicio, respondiendo en su caso que la parte interesada realice la reserva de apelación restringida, por lo que permite efectuar su impugnación con la misma apelación restringida. Pasamos a esto, a la apelación restringida, que como concepto podemos indicar que se constituye en el único mecanismo legal para impugnar una sentencia. Es el único mecanismo legal para impugnar una sentencia, lo cual implica la posibilidad de cuestionarla dentro de la misma estructura jurisdiccional que la emitió. Ello tiene su fundamento en el hecho de que toda resolución es fruto del acto humano y que, por lo tanto, puede contener errores o generar distintas interpretaciones. A lo largo de la clase en la etapa preparatoria, en la etapa preliminar y juicio oral, habíamos dicho que cada juez tiene distintas interpretaciones y distintos razonamientos para realizar sus resoluciones. No todos van a generalizar, no está centralizado un único discernimiento en cuanto a algún tipo de delito. Por ello, nos enfrentamos a que el juez opte a nuestro favor o no. Entonces nosotros estamos obligados que con los mismos mecanismos que hemos llevado a cabo todo el proceso, eh, sepamos y seamos activos en cuanto a tratar de conseguir todos los eh, medios de prueba que podamos demostrar, ya sea la culpabilidad o la inocencia de nuestro cliente. Pero también nos dice en este recurso, que a través de este recurso, al tenor del artículo 407 del Código Procesal eh, Penal, se corregirá la inobservancia de la ley, ya, ya que la norma tiene defectos, bueno, siempre y cuando la resolución tenga defectos del procedimiento y cuando se haya reservado la reserva de recurrir. Los defectos absolutos de conformidad a lo previsto en los artículos 169 y 370
puesto que el tribunal ad quiem no puede quedar indiferente ante vulneraciones de derechos fundamentales. Nosotros tenemos que invocar e indicar qué derechos se nos han vulnerado cuando realicemos este recurso. La interposición se establece en el artículo 408, donde establece los requisitos formales para la interposición del recurso de apelación restringida. El primer requisito versa sobre el límite temporal para plantear el mencionado recurso, el cual en este caso tiene un límite de 15 días a partir de la notificación con la sentencia. Nosotros tenemos 15 días hábiles para contestar una vez se nos haya notificado. Al tenor del artículo 130, que correrán a partir de la emisión eh, íntegra de la sentencia, ¿no? O las notificaciones a través de medios digitales a las partes ausentes. En la audiencia de emisión, bueno, ya dijimos que siempre si estamos en, en audiencia tenemos que interponerlas en el momento. Como segundo requisito, ya, y por disposición legal, se consideran, si consideramos violadas o erróneamente aplicadas y la aplicación que pretende el recurrente, o sea, nosotros vemos que y consideramos que están violadas y aplicadas erróneamente, el requisito se basa en una cuestión lógica, ya que el tribunal de apelación no tiene obligación legal de adivinar cuál es el fondo de la apelación planteada, así como tampoco puede intervenir eh, o interpretar nuestra pretensión. Por ello es como requisito secundario y también primordial que el recurrente explique de manera clara, sucinta, qué normas fueron vulneradas según su criterio y cuál es la aplicación que se debería dar. De esa forma, el tribunal a quien podrá brindar algo de celeridad a su labor y resolver de manera pronta los recursos planteados. El emplazamiento y remisión. Interpuesto el recurso, se pondrá en conocimiento de las partes para que dentro del término de 10 días lo contesten fundamentadamente. Si se ha producido una adhesión, se emplazará y contestará dentro de los 5 días. Vencidos los plazos, con contestación o sin ella, se remitirán las actuaciones en el término de 3 días ante el Tribunal de Alzada y se emplazará a las partes para que comparezcan en el plazo de 10 días a contar desde la remisión. Al nosotros plantear este recurso, también tenemos derecho a presentar las pruebas. Es importante comprender que si bien el recurrente tiene derecho a presentar pruebas en grado de apelación e incluso a producirlas en audiencia de fundamentación y la prueba, tal cual lo señala el artículo 412, empero, los elementos probatorios presentados deberán versar sobre los defectos de la sentencia, solo para demostrar que nuestra impugnación se ciñe dentro de los márgenes establecidos en el artículo 407. De ninguna manera podemos presentar elementos de prueba sobre hechos que no fueron objeto. Nos tenemos que referir a la vulneración específica que hemos encontrado en esa resolución. Sin caso que hubiésemos cometido algún error, tenemos también el hecho de poderlo subsanar. Cuando el Tribunal de Alzada evidencie la existencia de errores en el memorial de interposición de recursos de apelación restringida o la ausencia de alguno de los requisitos para su interposición, ya que ésta debe emitir una providencia en el cual explique la forma clara y precisa Claro, porque de lo que se está nos está que observando, no es sobre la dado que patria, que han casi 24 horas. Noemí Fernández, por favor, su micrófono. Ya. Y una vez que nos indiquen el defecto, nosotros tenemos 3 plazos para subsanar
El trámite, recibidas las actuaciones, si se ha ofrecido prueba o se ha solicitado expresamente la audiencia de fundamentación, el tribunal convocará a la audiencia pública dentro de los 10 días de recibidas las actuaciones. Concluida la actuación o si no, si no se convocó a la misma, la resolución se dictará en el plazo máximo de 20 días. Cabe recalcar, ya, cuando planteamos la apelación restringida, debemos ser claros en cuáles son los defectos de la sentencia y en cuáles nos basaremos con nuestro recurso, puesto que de manera posterior no podremos reclamar por otros motivos que no se están tomando en cuenta en el recurso de casación. Cuando planteemos más adelante el recurso de casación, nosotros ya tendríamos que haber ubicado los fallos, ya, las vulneraciones y a qué tipo de derechos en la apelación restringida. Valga decir de que si nosotros en la apelación restringida no notamos las vulneraciones del derecho y no los anotamos en nuestro memorial, cuando hagamos el recurso de casación, no nos van a tomar en cuenta porque no podíamos ampliar más de lo que se ha solicitado en ese recurso en la apelación restringida, perdón. Una vez en audiencia, la prueba o fundamentación se regirá en lo pertinente por las reglas previstas para el juicio oral. Quien haya ofrecido prueba deberá presentarla en audiencia y el tribunal resolverá únicamente con la que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes en la audiencia de fundamentación complementaria. Los miembros del tribunal podrán interrogar libremente a los recurrentes sobre los aspectos insuficientes de la fundamentación o de la resolución propuesta. La doctrina sustenta que sus pretensiones o la jurisprudencia que se le utilizó sin que implique prejuzgamiento y la donde comprar, inasistencia a la audiencia no provocará deserción del recurso, pero quien la solicitó y no todo, todo. concurrirá será responsable por las costas que se le imponga en el momento. Resolución del recurso. Cuando sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, el Tribunal de Alzada anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o tribunal. Cuando la anulación sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio. Cuando el recurso haya sido interpuesto solo por el imputado o en su favor, en el juicio de reenvío no se podrá imponer una sanción más grave que la impuesta en sentencia anulada, ni desconocer los beneficios que en ésta se hayan otorgado. Cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el Tribunal de Alzada resolverá directamente. Seamos claros, cuando se interponga esto y, y no le haya resultado al que ha interpuesto dicho recurso, la norma nos dice que no se le va a imponer una sanción más grave que la que estaba impuesta en la sentencia anterior. Pero también nos habla de la rectificación en el artículo 114. Los errores de derecho en fundamentación de la resolución impugnada que no hayan influido en la parte dispositiva no lo anularán, pero serán corregidos en la nueva sentencia, así como los errores u omisiones formales y los que se refieran a la imposición o el cómputo de las penas. Asimismo, el tribunal, sin anular la sentencia, podrá realizar la fundamentación complementaria. Y cuando por defecto de la sentencia deba cesar la detención del imputado, el Tribunal de Alzada ordenará directamente su libertad.
Ahora vamos a hablar del recurso de casación. En el recurso de casación nos indican que, bueno, y la misma Constitución Política del Estado nos indica que se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, lo cual se traduce como el derecho que tienen las partes para solicitar la revisión de cualquier decisión judicial por parte de un superior en grado a objeto de que se puedan subsanar los errores que se hayan cometido en este. En ese entendido, y al tenor de lo dispuesto por el Código Procesal Penal, el recurso de casación se constituye en un medio de impugnación que puede plantearse en contra de autos de vista que contengan disposiciones que contradigan con lo dispuesto en otros autos de vista y otros autos supremos emitidos anteriormente. La finalidad de este recurso de casación es muy distinta al resto de los otros recursos, ya que se basa en el derecho de impugnación de las partes y es más, es un criterio personal que puede señalar que su aplicación debería ser de oficio, aun a pesar de las limitaciones materiales y humanas, ¿no? Esto nos indica que a criterio personal, esto debería aplicarse de oficio y que esto no significaría un recurso de casación, sino como con la finalidad de unificar la jurisprudencia ordinaria, materializando el principio de seguridad jurídica. La finalidad en sí de este recurso es unificar la jurisprudencia ordinaria para materializar el principio de seguridad jurídica. Eso es lo que nos indica el artículo 419. El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema. El precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de interponer la apelación restringida. Se entenderá que existe contradicción cuando, ante la situación del hecho similar, el sentido jurídico que se le asigna el auto de vista recurrido no coincida con el precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance. Ya habíamos hablado del precedente contradictorio, que ya hay que en la apelación restringida invocarlo y describir las vulneraciones, puesto que en este recurso no lo vamos a poder ampliar. Volvemos a decir entre los requisitos que la invocación del precedente contradictorio estaríamos hablando de un caso análogo. Tenemos que nosotros incluir casos parecidos al tipo penal que estamos llevando para que se haya sentado una sentencia y que tal vez ha sido favorable en ese caso y tenemos que presentarlo como precedente contradictorio. También nos habla que tenemos que señalar en términos claros y precisos las contradicciones que existe o las vulneraciones que existe en esa resolución. Ya, en ese orden debemos dejar claramente establecido que el recurso de casación se limita a analizar cuestiones de derecho. Solo va a analizar cuestiones de derecho, sin que pueda abordar cuestiones de hecho. Ahora bien, el artículo 50 del Código Procesal Penal asigna al Tribunal Supremo de Justicia la competencia exclusiva de conocer y resolver los recursos de casación. Por su parte, la norma prevista en el artículo 416 del Código Procesal Penal establece que el recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por los tribunales departamentales de justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por dicha instancia o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, determinando el procedimiento a seguir, lo cual está establecido en el artículo 417. Trámite y admisión. El recurso deberá interponerse dentro de los 5 días siguientes a la notificación del auto de vista impugnado ante la sala que lo dictó, que ésta la remitirá
dichos antecedentes a la Corte Suprema de Justicia dentro de las 48 horas siguientes. En el recurso se señalará la contradicción en términos precisos y como única prueba admisible se acompañará la copia del recurso de apelación restringida, en el que se invocó el precedente contradictorio y el incumplimiento de estos requisitos determinará su admisibilidad o la admisión. Ya esto, ya este trámite y admisión nos refuerza el auto supremo número 84 del 2021-RA del 15 de marzo, donde nos habla el tipo de trámite y admisión que previo a interponer este recurso. Seguimos con la resolución. Una vez admitido el recurso sin más trámite y dentro de los 10 días siguientes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictará la resolución por mayoría absoluta de votos, determinando si existe o no contradicción en los términos del artículo 416 de este mismo Código Procesal Penal. Si existe contradicción, la resolución establecerá la doctrina legal aplicable. Caso contrario, lo declararán infundado y se devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso, y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán los actuados a la Sala Penal de la Corte Superior que dictó el auto de vista para que se pronuncie nuevamente con una nueva resolución y de acuerdo con la doctrina legal establecida. Los efectos que va a tener son que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pondrá en conocimiento de los tribunales y jueces inferiores las resoluciones de los recursos de casación en las que se establezca la doctrina legal aplicable. La doctrina legal establecida será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y solo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con otro motivo y otros recursos de casación. Esto quiere decir que los jueces, la Sala Penal de la Corte Suprema debe poner en conocimiento de los inferiores para que estos no difieran en criterios y no saquen resoluciones que pueden ser distintos a lo que se va a resolver en el recurso de casación. Ahora tenemos lo que es el recurso de revisión. Como concepto, el recurso de revisión de sentencia ejecutoriada, bueno, nos dice que es un instituto procesal que otorga al condenado la posibilidad de impugnar una sentencia en cualquier momento, solicitando una revisión extraordinaria, aun cuando dicha resolución ya haya alcanzado la calidad de cosa juzgada. En palabras del Tribunal Supremo de Justicia, es el remedio procesal extraordinario encaminado a examinar de nuevo una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, cuando se ha llegado a ella por medios ilícitos o irregulares, sin culpa o negligencia del vencido, prescindiendo o incorporando nuevos elementos de prueba en el juicio. ¿Cuál es su finalidad? Por su naturaleza, tiene la finalidad de considerar fallos condenatorios ya ejecutoriados. Este es un recurso que resguarda los derechos del condenado ante errores judiciales materializados a través de sentencias injustas, por así decirlo. En todo tiempo, siempre va a ser en favor del condenado y también se llevará a cabo si existen nuevos elementos que afecten el resultado de la sentencia o elementos que no hayan sido considerados con la anticipación, perdón. Estos casos últimamente se ha habido eh, o se ha visto con las personas que han salido después de estar condenadas por 9 años, no sé si han podido ver, eh, con nuevos elementos se ha podido demostrar su inocencia. Esos casos han sido revisados por el tribunal por la misma naturaleza que después de años que se han
podido conseguir nuevas pruebas que tienen que ver con el proceso y han podido demostrar de cierta manera su inocencia, ¿ya? Estos procesos, perdón, estos recursos tienen una procedencia y tienen requisitos que versan sobre los motivos idóneos para presentar este recurso y las características que deben estar presentes para que se les declare su procedencia, ya que esta busca, primero, que debe estar ejecutoriada y segundo, debe estar con sentencia condenatoria. Y como les decía, todo tiene que ser en tiempo y en favor del condenado. Pero también el artículo, la ley nos habla de cuando los hechos tenidos como fundamento de la sentencia resulten incompatibles con lo establecido por la sentencia penal ejecutoriada. Cuando la sentencia impugnada se funda en pruebas cuya falsedad se declaró en fallo posterior a lo ejecutoriado. Cuando la sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de delitos propios de la función judicial, cuando exista y se haya declarado en fallo posterior ejecutoriado. Cuando después de la sentencia sobrevenga hechos nuevos, que se descubran hechos preexistentes o la existencia de elementos de prueba que demuestren que el hecho no fue cometido, que el condenado no fue autor o partícipe de la comisión del delito o que el hecho no sea punible. También nos dice que cuando corresponda la aplicación retroactivamente una ley penal más benigna y cuando una sentencia del Tribunal Constitucional tenga efecto derogatorio sobre el tipo o norma penal que fundó la condena. El artículo 423 nos habla del procedimiento. El recurso de revisión se interpondrá por escrito, se acompañará a la prueba correspondiente y contendrá bajo pena de inadmisibilidad la concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables. El tribunal podrá disponer todas las indagaciones y diligencias que considere útiles y delegar su ejecución en alguno de sus miembros. También podrá producir prueba de oficio en audiencia para que el trámite del recurso de revisión se rija por las reglas de apelación restringida en cuanto sean aplicables. Sentencia. El artículo 424 nos habla de la sentencia y nos indica que el tribunal resolverá el recurso, primero, rechazando cuando sea improcedente y segundo, anulando la sentencia impugnada, en cuyo caso dictará una sentencia que corresponda o dispondrá la realización de un nuevo juicio. Si corresponde a un nuevo juicio, se dispondrá la realización eh, de dicho juicio y no podrán intervenir en este acto los mismos jueces que han dictado la sentencia. También se dice que la sentencia no podrá fundarse en una nueva valoración de la prueba que dio lugar a la sentencia anulada. Y lo más claro y más importante es que el fallo que se dicte en el nuevo juicio no podrá contener una sanción más grave que la que se impuso anteriormente. El 426 nos habla de los efectos y nos dice que cuando la sentencia sea absolutoria o se declare la extinción de la pena, se ordenará la inmediata libertad del injustamente condenado, la rehabilitación de la plena del injustamente inhabilitado, el pago de la indemnización y o la devolución de la cantidad pagada en concepto de pena pecuniaria y los objetos confiscados. Cuando la sentencia disminuye el tiempo de privación de libertad que resta por cumplir a este condenado, contendrá un nuevo cómputo precisando el día de finalización del cumplimiento de la pena. La sentencia también dispondrá la publicación de la parte resolutiva de la sentencia que declaró
absolutoria o la extensión de la pena en un medio de comunicación social a alcance nacional. Pero también nos habla del rechazo. El artículo 427 nos habla que el rechazo del recurso de revisión no impedirá la interposición de uno nuevo fundado en motivos distintos. Este artículo específicamente nos habla de que si se nos es rechazado este recurso, nosotros podemos interponer los recursos que veamos convenientes, pero no por el mismo motivo. Tenemos que ver la manera de que si no hemos completado los motivos o no hemos hallado los motivos por los cuales hayamos interpuesto estos, tenemos que buscar los cuales hayamos omitido y volverlos a presentar. No nos da un límite de presentación. La ley no estipula un límite en los recursos de revisión. Esto es en cuanto a los recursos que se ha llevado durante esta clase. Pero lo que yo quiero indicarles que este recurso y estos recursos siempre se van a interponer a la falta de la debida diligencia de todos los de las autoridades judiciales y también al debido proceso. Si nosotros como litigantes, como fiscales o autoridades, no estamos inmersos en el debido proceso, vamos a ver estos incidentes de manera continua que pueden o no vulnerar derechos. No vamos a hablar específicamente de una parte, pero la materia que nos compete es, en el momento del diplomado, es la violencia que se está dando entre los menores, niñas, niños, adolescentes y las mujeres. Eh, y la materia que nos compete es cómo vamos a actuar ante estos hechos, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar cuando conozcamos de un delito? ¿Cómo vamos a actuar siendo fiscales, siendo psicólogos, incluso siendo abogados? ¿Cuál es nuestro actuar? ¿Vamos a prevalecer la ética, la moral, o vamos a dejarnos guiar por algo que más adelante hasta nos puede pesar? Esto es en cuanto a los recursos que se ha podido llevar hasta ahora. La próxima semana tenemos eh, tipos de pericias, pericias y puntos de pericias que vamos a un poquito reforzar el hecho de cómo podemos nosotros demostrar el hecho sucedido y con qué pruebas podemos demostrarlo. Ya, como anticipo. Eh, Nosotros, y valga la redundancia, este diplomado se está dando del cómo tenemos que atender de manera inmediata y en favor de las víctimas. Estas víctimas menores de edad, niñas, niños, adolescentes y mujeres. ¿Qué tenemos que priorizar? ¿Cómo debemos informar? ¿Cómo debemos brindar la atención? ¿Cómo debemos proteger? ¿Cómo podemos identificar? ¿Cómo debemos de coordinar? ¿Qué medios de protección se le puede dar a los niños, niños y adolescentes? ¿Cuáles son los medios urgentes en favor de las mujeres? Y todo esto y mucho más debemos hacerlo de una forma celera, con el debido proceso y sin revictimizar. Muchos decían en la clase, revictimizamos a las víctimas cuando preguntamos una y otra vez, pero cuando pregunta un psicólogo no es revictimizar. El psicólogo tan solo quiere llegar a la verdad y es una persona ya especializada en cómo tiene que abordar a la víctima. Tal vez en nuestro caso como abogados sí podemos revictimizar, ¿no?
pero nuestro actuar es cómo tenemos que hacer las preguntas, cómo tenemos que actuar si yo como abogada sé que se ha cometido un delito. Si yo actúo de la manera correcta, no voy a llegar eh, a este punto de los recursos porque voy a evitar todas estas situaciones y voy a asegurarme de que la persona culpable tenga una sentencia. Entonces, nuestra labor como abogados es, es fuerte, pero creo que también que los psicólogos, su labor es definitiva, porque ya que los psicólogos son los que nos van a dar las pautas para que nosotros podamos seguir un proceso. ¿Ya? Las pautas en cuanto a que la víctima, cuando ustedes hacen el cuestionario a la víctima, ¿no? La víctima, por así decirlo, se abre ante ustedes y tiene esa confianza para poderles contar todo lo que ha sucedido. En base a su informe, nosotros vamos a poder actuar. En base a ese informe, el fiscal va a poder actuar. Si nosotros, como se debe, hemos trabajado, vamos a evitar piedras en el camino. Vamos a incluso resumir, por así decirlo, todas las cuestiones que tal vez en un proceso no debería llevarse, ya, y solamente cumplir etapas y llegar a un juicio, ¿no? Nosotros tenemos que limpiar el camino para llegar a un juicio y obtener una sentencia. Cuando se traten de los casos que sí han sido ya comprobados y que nosotros querramos la condena de esta persona. Hasta aquí, si tienen alguna pregunta, por favor. Doctora, una consulta. Sí, sí, por favor. Una consideración, no sé, creo que un colega me está antecediendo antes. Doctor Rolando Sánchez, adelante con su pregunta, por favor. Era respecto al recurso de revisión extraordinaria de sentencia. Si bien la ley no determina un plazo, el peligro de este recurso en todo caso es que ya básicamente cumpliendo la pena puede conocerse y, bueno, si sale procedente, anular el proceso, ¿no? Entonces, yo la consulta que tenía es ¿por qué no se ha puesto un plazo más o menos prudencial a fin de poder interponer este recurso? Porque dejarlo sin plazo es para que en cualquier momento pueda interponerlo e incluso podría darse el caso de que el acusado ya haya cumplido inclusive la pena y de qué serviría, cuál sería el efecto de este recurso de revisión extraordinaria de sentencia. Eh, Creo yo, ya, ese es un criterio personal, que si no han puesto plazos, es como en el caso, ejemplo que les he dado, que ese señor ha salido después de 9 años, ¿no? Es porque la víctima, indicaban que la víctima ha cumplido 18 años. O sea, ha tenido que pasar 9 años para decir que le han obligado a hacer la denuncia en contra de su persona. Si no existiría esa apertura de ese plazo indefinido, yo creo que esa persona tal vez no hubiese demostrado su inocencia. Ya, eso es como ejemplo, no debatible, por favor, pero es como un ejemplo, ¿no? Quiero entender a los justicieros que no han puesto un plazo porque no sabemos en qué momento podemos encontrar una prueba, ya sea a favor o ya sea en contra. No sé si he respondido a su pregunta.
¿Alguna otra, por favor? Doctor Jaime Cernadas, adelante con su pregunta, por favor. Gracias, licenciada. Yo quería hacer también una aclaración en el tema del recurso de casación. El recurso de casación, si bien es cierto, ahora nos acaban de decir de que hay que señalar la contradicción a través de los precedentes contradictorios, pero también ese recurso tiene dos vertientes. Y una de esas vertientes es justamente la contradicción, que hay que señalarla, pero también se puede interponer recurso de casación cuando no se han observado las reglas del debido proceso. Es decir, un proceso que viene ya desde la sentencia con fallas y defectos que afectan al debido proceso. Algunas veces se ha dado de que en la apelación restringida no lo observan ese tema los vocales que resuelven la apelación restringida. Y recién en casación Se ha cortado su audio, creo. Creo que Hola, su mi señal señal se está me débil. fue la señal. Sí, sí, está inestable. Me salió el mensaje. Entonces, eso quisiera que nos aclare la docente, eh, si es posible, ¿no es verdad? Hacerlo eso, porque he visto ya en autos supremos que se ha anulado justamente por esa situación. Hola. Sí, sí, se ha salido su señal o su señal está débil que no le he podido entender. Si puede volver a repetir, por favor. ¿Podría volverme a repetir la pregunta, por favor? Como se ha cortado su señal, no le he podido entender muy bien. Le decía de que en apelación restringida, en esta clase se nos ha indicado que debemos nosotros, en el recurso de casación, hola, toma mi señal. En el recurso de casación debemos señalar la contradicción, ¿no es verdad? A través de los precedentes contradictorios. ¿Se escucha? Lo escuchamos, Hola, hola. doctor, por favor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en recurso de casación hay que invocar el precedente contradictorio. Pero no solo es eso, sino que he visto yo en Auto Supremo que también se va por otra vertiente, que es la vertiente de verificar violaciones al debido proceso, ¿no? En este caso, he visto que se ha anulado, digamos, no solo auto de vista, sino hasta la sentencia, porque ha venido arrastrando esas violaciones al debido proceso desde la sentencia. Y en este caso no se nos ha aclarado esa situación. No sé si la señora docente nos puede ampliar sobre ese tema de poder ir solamente por vulneraciones al debido proceso. Es evidente que en el auto de vista que se dicta en apelación restringida, muchas veces no lo consideran los vocales. Los vocales simplemente verifican si se ha cumplido con el precedente contradictorio. Muchas veces no invocan precedente contradictorio, simplemente reclaman las vulneraciones al debido proceso y posiblemente se haga referencia a auto supremo sobre el debido proceso y bueno, la mala valoración de la como el auto de vista, ¿no? que se emite cuando se apela en restringida. Eso quisiera que si nos puede profundizar un poco más la docente, ¿no? Sobre ese aspecto.
No se ha escuchado bien, ¿no? Mi señal Sí, está mal, me sale el mensaje entre- que está en- señal baja, señal inestable, dice. precisamente, sí, el mío también está un poquito así, por eso es que no he encendido la cámara ahora. Respondiendo a su pregunta, hay dos requisitos para invocar el precedente contradictorio. Previo a eso, tiene que tener establecido las vulneraciones también que se le han realizado durante el proceso. Son dos requisitos que se nos pide eh, llenar en nuestro memorial, ¿no? Entonces, esos dos requisitos no puede faltar. Incluso en cualquier apelación, perdón, en cualquier recurso que usted interponga, debemos identificar la vulneración al- y a qué derecho, perdón, a qué se nos ha vulnerado, ¿ya? Tenemos que identificar el tipo de vulneración por el cual nosotros estamos invocando este recurso. Y a esto hay que sumarle para el para el recurso de casación, el presidente contradictorio. Y la norma también nos indica que el precedente contradictorio ya hay que establecerlo en el recurso que le- en el recurso de apelación restringida. Tenemos que detallar a cabalidad nuestro precedente contradictorio y qué tipo de vulneraciones se nos ha hecho, ¿no? En qué vertientes del derecho. Pero también a esto, como usted dice, ha habido personas que no han eh, invocado el precedente contradictorio, pero no por ello se les ha rechazado, puesto que también tenemos una excepción a la obligación de invocar un precedente contradictorio, ¿no? Eh, Nos dice que esta regla tiene una excepción, y es cierto, la obligación de invocar un precedente contradictorio no es exigible cuando el recurrente impugna en base a los defectos absolutos, ¿ya? No puede dejar que se materialice una resolución que contenga defectos absolutos no susceptibles de convalidación. Entonces, incluso la norma que nos apoya en esto es el artículo 115, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, que nos habla de las disposiciones relativas a la nulidad. ¿Ya? Y también, como usted indicaba, nos hablan, hay autos supremos, el auto supremo 084 del 2021-RA del 15 de marzo, que nos habla de las excepciones, de que posiblemente nos hemos podido eh, olvidado o porque en la materia de litigación somos nuevos, no hemos podido invocar ese presidente o el derecho que se está vulnerando. Estos autos supremos nos apoyan para que el justiciero nos dé la razón en este acto. Doctora, pero en este caso, para invocar un precedente, no tiene que ser fundado sobre una resolución, un acto supremo que sea RA, ¿no? Porque esa es solo una resolución de admisión. Tendría que ser por una RRC que ya resuelve el fondo, ¿no es verdad? Exacto. Tenemos que agarrarnos de esas resoluciones o de una ARS, como usted indica, pero el contenido, ¿no? También lo podemos encontrar en el auto supremo que acabo de dictarle, el contenido de esa excepción, ¿ya? Ya que toda resolución anterior nos va a ayudar a completar en cierto aspecto el momento que nosotros querramos interponer dicho recurso. Muchas gracias, doctora. De nada. ¿Alguna pregunta más, por favor? Doctora, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Doctora Marcelina Alvarado. En Cochabamba, cuando se interpone el recurso de apelación restringida,
A veces te lo bueno, con carácter previo te pide de que cuando no cumplen con las disposiciones previstas en el 407 para adelante, les dan un plazo prudencial para subsanar errores. Por ejemplo, errores de que no se ha precisado con exactitud, que el agravio sufrido, que no ha fundamentado bien cuáles son los agravios de la sentencia y también lo que mayormente recurre en este tipo de resoluciones de las salas es que no se ha cumplido con el presupuesto de qué se pretende con la apelación restringida y te la rechazan de manera indímina, no hacen un rechazo y no tocan el fondo de la apelación restringida, no consideran ni tocan el fondo tanto del apelante como la respuesta que le hacen a la apelación. Pero indica de que este auto de vista que declara inadmisible el recurso de apelación restringida puede, puede impugnarse en casación ante la Suprema. Tiene la facultad de poder subsanar estos casos que refiere la sala penal al recurrir en casación o no, porque evidentemente ya no consideramos la contradicción a doctrina legal aplicable, sino más al contrario, no están tocando ni el fondo de la apelación y las salas penales de Cochabamba están haciendo rechazos porque no se están cumpliendo con los requisitos para presentar por escrito una apelación restringida, ¿no? Y nos notifican diciendo que esta resolución, al no cumplirse con esos requisitos previos de admisibilidad, puedan ser pronunciados por la sala de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué entendimiento tiene con respecto a este tema? Porque evidentemente ya no está considerándose lo de la contradicción del precedente contradictorio. ¿Me escuchó, doctora? Sí, sí, sí. Efectivamente, estoy buscando una sentencia. eh, ya. Cuando nosotros apelamos, ¿no? Sea la apelación que realicemos, nosotros tenemos que fundamentar sí o sí los defectos, ¿no? De dicha sentencia y demostrar las vulneraciones que se ha realizado. Y cada vulneración tenemos que indicarlo en qué vertiente se ha realizado la no valoración o la vulneración. Es así que la sentencia constitucional 0094 del 2015, S1, nos indica y nos habla de las 17 vertientes, ¿no? Entonces, en base a esto, que yo siempre lo voy a usar como para todos mis memoriales, tenemos que nosotros iniciar indicando específicamente toda vulneración, ya sea el debido proceso y demás, pero en qué vertiente. Nosotros tenemos que ser específicos. Bueno, como a norma de relato, en mis primeras audiencias me hacían bolsa, pues cuando yo no invocaba eso, ¿no? Cuando yo no decía en qué vertiente, ¿no? Y qué vulneración y a qué derecho han ido y contra qué derecho han ido. Es desde ahí que tenemos que ir arrastrando. Si bien el precedente contradictorio tiene que ir apoyado de esos detalles, tenemos las excepciones. Tenemos que ser cuidadosos en cuanto a los plazos. Usted dice que le han dado para subsanar. Los plazos tenemos que cumplir, ¿no? O sea, es lamentable, pero a veces nos exigen situaciones que ni la justicia cumple. Tengo un recurso de apelación de medidas cautelares. Imagínese, está 8 meses durmiendo. 8 meses. ¿Qué hago? Lo único que a mí me queda es denunciar. Pero ¿qué va a pasar con el caso? ¿No? O bien se agarran
con mi cliente, conmigo, porque yo siempre les he dicho, puedo ser pasajera, los abogados somos pasajeros, podemos estar hoy y mañana tal vez no. El fiscal, el juez van a estar siempre, van a llevar todo el proceso, pero parece que no les da la gana a algunos de resolver de la manera más sana y con criterio. Si saben que tenemos precedentes contradictorios, si saben que ya se ha aplicado la norma anteriormente para un caso y que a usted le rechacen, y no solamente en este tipo de casación o recursos de apelación restringida, sino simplemente avisos, a veces a un fiscal le dan la contra por el simple hecho de no haber fundado la norma específica en las medidas cautelares. O le dicen que usted tenía que haber realizado una diligencia, no sé, pues, o se ha omitido requerimientos de tal, 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 cuando para un fiscal a veces es difícil. El fiscal no se va a mover para averiguar, ¿no? Tendrá brazos operativos, pero si la víctima deja el proceso, usted no le va a ir a buscar, ¿no? Entonces, se nos complica un poquito este hecho. Por eso es que también los justiciables, por así decirlo, de alguna manera tendrían que unificar criterios. ¿Cómo es posible que unos le puedan observar eso? En Cochabamba puede estar pasando eso y en La Paz no, ¿no? Entonces, algo está pasando y si no empezamos a solicitar de cierta manera que se nos, no sé, pues que el mismo justiciero nos aclare el por qué, pero eh, fundamentadamente, ¿no? Estamos mal porque seguimos tropezando con lo mismo, la debida fundamentación, el raciocinio, el criterio del juez, la experiencia que a un juez debería mandarlo, ¿no? Para emitir una resolución, ya sea a favor o en contra. Eh, la verdad que hay situaciones en que no me podría extender porque sería rajarme contra ellos. Y como abogados lo único que nos queda es pues hacer la respectiva denuncia ante tanta vulneración. Eh, la verdad que me sorprende que me diga que en Cochabamba se le está rechazando de todas maneras cuando la ley es específica. Se necesita dos, por así decirlo, requisitos específicos para nosotros presentar dicha resolución y que se le rechace a usted. eh, la verdad que me quedo sorprendida. Tal vez no he respondido Pero a su pregunta de cierta manera, pero esto es también no es para que me que han nosotros preguntado sepamos lo cosas. que está pasando, ¿no? Sí, porque, bueno, en el entendido que le expliqué, son casos que nos han llegado al asiento fiscal que estaba a cargo hace poco, en el cual al acusado que soy condenado se le ha trabado este tema y el tribunal no ha tocado el fondo de la resolución. Perfecto, ya está bien, ¿no ve? Porque evidentemente hay cumplimiento de requisitos. Como por ejemplo lo que he estado viendo, de que sí o sí se tiene que precisar qué se pretende con su fundamentación en la apelación restringida. Pero si ya estás tú identificando los agravios sufridos, por ejemplo, valoración defectuosa de la prueba, por ejemplo, ¿no? Ese es tu agravio sufrido. El juez no ha valorado de manera correcta los medios probatorios que han sido dilucidados en juicio. Especifica bien, ¿no? Especifica, no hubo la correcta valoración de la prueba o defectuosa valoración de la prueba en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Y evidentemente quizás haya omitido qué pretende con la fundamentación de la apelación restringida. Obvio que pretende que la resolución bueno, se pueda reparar, ¿no? Ya con las distintas formas de resolución que tiene el auto de vista. Pero al rechazar de esta manera este auto de vista que rechaza inadmisible el recurso de apelación restringida, tiene la facultad el Tribunal Supremo de Justicia para reparar, si es que ve que hay una reparación de esto,
y decir, bueno, ahora sala penal, pronúnciese en el fondo, sabiendo que las resoluciones de casación dicen casando o anulando, ¿no ve, doctora? O le faculta. Bueno, esas son las dudas que tengo, porque hasta ahorita no hemos tenido respuesta de estos casos que se han dado. Deme un segundito, por favor. Voy a buscar. Tenía una sentencia también con respecto a eso. Deme un segundito. Viva. Mire, no encuentro. Estoy buscando esa sentencia, pero no encuentro. Eh, Por favor, ¿será que nos podría proporcionar la sentencia que han mencionado? Por favor. sí, ni bien lo encuentro, lo voy a pasar, por favor, al grupo. Ya. Pero de Ahora, cualquier manera. quería hacer un razonamiento, no sé si estoy en lo correcto. Póngase el caso de que evidentemente en los procesos de género hay un principio que es el informalismo y la verdad material, ¿no? Y tengo entendido que es para el proceso judicial en sí, y el proceso judicial abarca hasta las etapas impugnatorias. Si digamos el tribunal que va a resolver el auto de vista no se pronunciase en el fondo el agravio que está señalando una de las partes procesales, y evidentemente al señalar y hay un rechazo respectivo, procede ahí un amparo constitucional porque el tribunal no se ha pronunciado en el fondo y evidentemente no le ha otorgado, digamos, una respuesta fundada y fundamentada de parte de un tribunal actuo para que proceda un amparo constitucional, o lo va a reparar la sala del Tribunal Supremo de Justicia, la sala penal. En ese razonamiento tendría que reparar, ya, porque las vías idóneas para aperturar el amparo constitucional ya nos demarca ¿no? En qué momentos podemos activar ese amparo constitucional. En este caso tendrían que reparar el daño, puesto que en el recurso de casación incluso dicen no puede modificarse por medio de una nueva resolución, ¿no? Ya que el motivo ya se ha sido resuelta o, bueno, o por otro motivo. Y esta casación, la Sala Penal de la Corte Suprema tiene que ponerlo en conocimiento de los jueces para ver y para que estos, bueno, los jueces interiores, para que estos también no se sigan pronunciando y que las resoluciones que saquen no sean contradictorias. Al ser contradictorias y volver a llegar a casación, imagínense, vamos a volver a iniciar de cero. Entonces, tendrían que ser modificadas y así lo establece la 420. A ver. Ahí nos indica que la doctrina legal establecida será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y solo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación.
Entonces, tendríamos que nosotros, bueno, estaríamos a la espera de que sí puedan modificarlo, pero aperturar un amparo no lo veo porque no he visto alguna situación a la fecha con eso, de esa situación, ¿no? Que podamos aperturarnos un amparo. Muchas gracias, doctora. Muy gentil. Gracias. Tal vez otra pregunta. Bueno, si no hay otra pregunta, en este momento, por favor, les voy a enviar el código antes se llamaba Quizzes, ahora creo que es yground.com o algo así, ¿ya? Cambian las aplicaciones y las IAs. Eh, eh, por favor, doctora Lisset, le voy a enviar a su celular, le puede enviar al grupo o voy a tratar de enviar al grupo, Claro ¿ya? que sí. Doctora Lisset, ya le he enviado el link y el código para que puedan ingresar. ¿Ya? Son 11 preguntitas, incluyendo que llenen el nombre de cada uno de ustedes, el cual va a contar como la asistencia del día de hoy. Por cada preguntita son 2 minutos y son de opción múltiple. Espero que estén todos presentes. El código. Es- Veo que algunos se están uniendo, por favor, vayan uniéndose para empezar. Perdón, doctora, no entendí qué es lo que tenemos que realizar. Les he enviado un link y el código antes se llamaba Quizzes y ahora es YGrant. A mí me Es un sale que ya está completo el cupo. Ya no se permite más, dice. Doctora, tampoco se puede ingresar. A mí me Sí, sale la misma opción, doctora, que ya está lleno, ya ha excedido el límite de 30 jugadores. ya. Segundito, voy a ampliar.
Por favor, los primeros 30 ahora pueden empezar. Doctora, mientras tanto los demás esperamos. Sí, por favor. Doctora, no sigue funcionar. saliendo el mensaje que ha excedido el cupo. Sí, por favor, los primeros 30 que ingresen y luego voy a volver a empezar. Como es un cuestionario de opción múltiple, lo van a hacer rápido. Por favor. Está bien, doctora. Gracias. Ya, sí, le hago. Dicen buenas noches, disculpe, ¿dentro de cuánto se va a volver a enviar el link? Porque he visto que se mandado varios, he intentado con todos y no estoy pudiendo, como dicen los compañeros también. Sí, De la denme un misma segundo forma, para doctora, no terminar puedo de llenar ingresar. este grupo. Voy a volver a enviar. De todas maneras, lo que ahorita no puedo es ampliar a la cantidad porque ya estaba preestablecido. Entonces, voy a volver a enviar y va a ser el mismo link, pero va a ser otro código. Entonces, para cada grupo va a haber un código que les voy a enviar. Ahorita están 30 y de los 30, 3 son los que no están llenando nada todavía. Pero doctora, podría ampliar el tiempo porque se ingresa y ya no permite. Por cada pregunta son 2 minutos. De todas maneras, como voy a volver a ingresar, puede volver a ingresar a ese grupo. Ya lo he intentado en todas, doctora, y no puedo. Ya no permite. Doctora, buenas noches, pero mire, somos alrededor de 200 personas. Tendría que enviar por lo menos 7 veces. Efectivamente, deme un momento. Vamos a hacer esto hasta que termine la clase. Posterior a la clase voy a ampliar la cantidad y de golpe todos los demás van a llenar. Sí, por favor, doctora, porque dice ha Claro, excedido esto ya va a ser, ya yo creo que posterior a la clase. Por favor, les voy a enviar en un rato más el nuevo código, pero los que ya están acá, vayan terminando de llenar. Buenas noches, si pudieran mandar el link de asistencia, por favor. Doctora, una consulta. Yo Sí, estoy en el grupo número 1. He llenado ya el formulario, pero me dice que hubo un problema en el tiempo de espera y que no se pudo guardar mis respuestas. ya. Si no se ha podido, como le dije, voy a volver a ingresar, ya, y los que todavía, que no han llenado, son 2 personas que no han llenado nada, van a poder, van a tener la opción de volver a ingresar, pero esto va a ser posterior a que termine la clase. Buenas noches, Lice. Disculpe, en la parte de nombre ponemos el código que usted nos está enviando. Disculpe. Buenas noches. Donde dice nombre, ponga su nombre. Y lo demás ya, opción múltiple, llene nomás, por favor. Ya, si no ingresa el nombre, quiere decir que el cupo está lleno, ¿verdad?
Sí, Perfecto. Gracias. ya. Licenciada, una consulta. Ya está concluido el cuestionario, pero indica que para guardar los resultados hay que iniciar sesión. No estoy muy segura, por favor. Eh, sí, tal vez usted nunca ha ingresado a esta aplicación. Lo que le pediría es que llene o ponga su screenshot donde esté todos los datos y me los pase para que no Muchas tenga gracias. la complejidad, ¿no? De ingresar si es que no sabe todavía ingresar a esta aplicación, por favor. Me parece muy Ya. complicado su aplicación, doctora. Esta aplicación, tal vez ahora un poquito se ha complicado, pero esa es la aplicación que Quizzes que en todas las plataformas ya se está usando. Bueno, tan usada está que creo que por eso es que han cambiado de nombre. Pero con calma, por favor, vayamos, así también un poquito aprendemos, ya que estamos usando la tecnología. Doctora, perdón, buenas noches. ¿Ya ha terminado? ¿Dónde mandamos o directamente les va a llegar el resultado a ustedes? Tiene la opción para guardar. Doctora querida, eso justamente le iba a decir. No me Mira, sale con esa ese opción, suplente, doctora. por favor. No me sale esa opción. No ¿Cómo puedo ingresa, hacer? doctora, este solicitado. Saquen un screen. Doctora, tampoco me No les permite, está le saliendo la comento. opción guardar es porque seguro les está pidiendo que ingresen a la aplicación como tal y se registren. Lo que les pediría es que saquen un screenshot con, donde se visualice su nombre y me lo pasen. No hay problema. Ahora, una consulta, la aplicación, el Quick solamente percibe o recibe 30 jugadores como límite, no nos permite ingresar ya. Sí, como les decía, voy a volver a enviar otro link en un rato después de la que termine la clase, la sesión, pero voy a ampliar para más personas, cosa que no tengamos este mismo problema. Ya, ok, gracias. Por favor, tengan paciencia. Lick, mil disculpas que siga molestando. ¿A qué contacto le enviamos el screenshot de las respuestas? Porque supongo que nos va a salir la mayoría que no podemos guardar, porque es la primera vez, bueno, en mi caso, ¿no? Tal Sí, vez nos podría mandar su contacto telefónico claro que o sí, voy cómo. a ir Gracias, muy amable. al mensaje, ¿qué es al chat. Buenas noches, doctora. Ya yo lo terminé, pero no sé si ha llegado, no sé si usted puede verificar eso. Y ¿Dónde guardé enviamos todo. el screenshot? Doctora, yo he entrado, pero me dice que el límite ha excedido a los 30. ¿Nosotros a qué hora nos va a habilitar? ¿Nos podría decir eso, doctorita? Ya mencionó la doctora varias veces que va a volver a enviar, una vez que se termine ese grupo, va a volver a enviar hasta que todos las 200 personas terminemos de hacer este ejercicio. El Los, día de hoy, sí, o el día de hoy, en un rato más, por ya, favor, voy a ya pasar. solamente el día de hoy podemos terminar el ejercicio. Eso es lo que yo quería saber. Sí, sí, puesto que ni bien les envíe, van a tener un tiempo límite para llenar. Ya está bien, doctora. Entonces, va a Por enviar favor. al grupo de WhatsApp nomás, ¿verdad? Sí, sí. Dos Ya. personas ya Gracias, han doctorita. acabado. Disculpa. No, no Hasta sé. luego. Dos personas ya han acabado, Jaime, y hay un los números. Eso, doctor Espinosa, siga. Doctor Paul, siga. Doctora Jimena. Están a la casera, 2, 3, 4, 5, 6. Tercer lugar, sí, tenemos varios en tercer lugar. Jaime Cernadas acabó, doctora. Sí, Ya, gracias. Doctora, ¿me puede confirmar Rodrigo Condarco si ha terminado, por favor? está con su nombre.
Porque hay, Rodrigo Condarco, no lo puedo leer acá. María Antonieta Cortés, licenciada. Licenciada de Yolanda Patricia Centeno Heredia, ¿ya llegó? María Cortés está, todavía le falta llenar. Licenciada de Yolanda Patricia Centeno Heredia, por favor, si me lo puedes revisar. Sí, estoy viendo su nombre, pero me falta, sí, está. Muchas gracias. Gerson Carde, Daniel, Alexander Ángel, Deina, Rosa, Daniel, Katia, Edson, Jimmy, Daniela, Hilda, Silvia, Samuel, Delia, Roxana, Juan Carlos, Ángela, hay uno que está con Lee, Jimena, están en línea. Doctor Condarco, no lo veo con su nombre, tal vez está con algún número. Doctorita. Sí. Doctorita, buenas noches. Le cuento que, bueno, estaba en una audiencia, no pude conectarme antes. Sin embargo, traté de ingresar al link que han mandado y me dice que ese enlace ha accedido a los más de 30 participantes y no me permite ingresar. Doctorita, pasando las 9:30, voy a volver a enviar el link y aquellos que no hayan podido ingresar van a ingresar. Voy a ampliar la capacidad y ahí tal vez un poquito más el tiempo. Le agradezco Doctora, mucho, a ver, tomando en doctorita. cuenta de que Gracias. son simplemente 30 los que están elaborando el test, va a faltar pues 170. Para los 170 restantes va a enviar. Sí, doctor, voy a tratar de enviar, aunque sean dos, voy a tratar de enviar, ¿ya? Aunque de otro Doctorita, buenas noches. celular voy a Gracias. aplicar. Buenas noches, doctorita. Carla Noches. Machicao le habla. Ya he terminado las preguntas, pero no me sale dónde enviar, doctorita. La opción que nos ha mandado ya se ha concluido y lo único que hice es sacar un screen, Perfecto, pero por no favor. me sale dónde enviar. Sí, que tal vez es que muchos no descargamos esa aplicación y no lo usamos. Le pido que saque un screenshot y mande al número, por favor. Está bien, doctorita. De su nombre. Gracias. Gracias. Está bien. ¿Qué número vamos a mandar, licenciada? Al 6715-7598. Perdón, ¿si me puede repetir? 6715. 7598. Ya, gracias. Bueno, Sería mejor que nos envíe su número a los mensajes, por está, favor. está en los mensajes, puede leerlo. Gracias, doctor. Claro que sí. Bueno, esta noche ha sido. Doctora, disculpe, buenas noches. Buenas Ahí noches. le mandamos ese número, el screenshot de lo que Y hemos por llenado. favor, está llegando, sí, me está llegando los screens que están sacando. Ya. ¿Ya? Gracias. Bueno, ha sido un gusto la clase esta noche. Espero que de cierta manera ya hayamos, bueno, reforzado un poquito más de lo que en esta carrera tenemos que seguir aprendiendo. Y bueno, he querido usar esta dinámica como asistencia, ¿no? de sus personas para que también nos vayamos introduciendo a lo que son la tecnología. Van a ver que hay muchas aplicaciones en las que incluso son divertidas y van a poderlas usar y nos van a apoyar en esto de la tecnología. Bueno, me despido hasta la próxima clase y en un rato más, por favor, les voy a enviar el link y la clave para que puedan ingresar. Cualquier situación ya tienen mi número y les voy a poder estar ayudando durante el transcurso de una. 6715, doctorita.
6715-7598. Está en el Doctora, WhatsApp, compañeros. doctora, ¿puede revisar por favor si está mi nombre? He captado todas las respuestas. Elizabeth Coro. Gracias, doctora Machea. Gracias, licenciada Lisset. Muchas gracias, licenciada. Fue bonito el cuestionario, me parece muy didáctico. Muchas gracias. No, gracias. Buenas noches, doctora. Gracias a todos. Hasta luego. ¿Ya? Cállate. Gracias. Estamos atentos al link. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Una consulta. Gracias, Yo ya terminé doctora. de llenar el cuestionario. No sé si está registrado lo que llené. No sé si pudiese revisarlo, por favor. Juan Carlos. Doctora, le comento nuevamente, yo ya terminé de llenar el cuestionario. No sé si si ya está registrado en lo que Sí, es está registrado. Muchas gracias, doctor. Doctorita, disculpe, igual. ¿Sabes qué quería en la tarde? Me ha antojado que vayamos a tomar un té con masitas. Doctorita, ya seríamos dos. Yo también lo Tres, comparto. doctora. Tres, ya somos tres. Yo también quiero un tecito con masitas. Manden pues a Yo un Cochabamba. sultán. Uy, manden a la unidad de litigación central, por favor, mañana a mediodía. Gracias. Ya han escuchado punto de reunión, ya tenemos. Y en La Paz, por favor, también. Un plato paseño, colegas. Buenas noches. Hagamos sedes entonces ahora. Unos anticuchos para los de la... No hablen pues de comida a esta hora. Me dieron. Hay que romper la dieta de vez en